Alumnos, el día de hoy vamos a hablar del práctico número 24, el transporte del neonato enfermo. Soy la licenciada Gabriela Velasco. Los objetivos: conocer los distintos tipos de traslado y aplicarlos correctamente. Evitar injurias a recién nacido por omisión de las actividades. Y reconocer la importancia que implica el traslado correcto, organizado y equipado con tecnología y personal competente para trasladar recién nacidos de alto riesgo, que requieren mayor complejidad para su diagnóstico y tratamiento. Los tipos de transporte pueden ser intrahospitalario o extrahospitalario. Entre los intrahospitalarios es todo movimiento del paciente dentro de la institución. Por ejemplo, de atención inmediata a UCIN, de UCIN a centros quirúrgicos, de UCIN a ayuda diagnóstica. Extrahospitalaria es el desplazamiento del paciente fuera de la institución, del centro de menor a mayor complejidad a servicios de ayuda diagnóstica. Tenemos una incubadora de transporte intrahospitalario y aquí se ve otra fotografía de una incubadora extrahospitalaria. La clasificación del transporte puede ser unidireccional en la internación, bidireccional, estudios e interconsulta con regreso, críticos y no críticos, intraúteros es el más aconsejable, postnatal y de urgente o programado. En esta fotografía podemos observar una incubadora de traslado, las partes que componen puertas laterales o ventiluz, portillos frontales, portazuero, un tanque de oxígeno para la oxigenación del neonato, módulo de controles, entre otros. Los requisitos para un buen transporte. El personal debe estar debidamente entrenado. Debe haber un responsable o coordinador, médico neonatólogo y o pediatra, que debe tener experiencia en el manejo del recién nacido de alto riesgo y capacitación en resucitación cardiopulmonar. Enfermero con experiencia y competencias en unidad de cuidados intensivo neonatal y terapista respiratorio. Recién nacidos que requieren transportes neonatales. Todo recién nacido que a juicio del médico interviniente requiere cuidados intensivos. Recién nacido pretérmino o menor a 1500 gramos. Un recién nacido con una edad gestacional menor a 32 semanas. Recién nacidos con signos de inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria con necesidad de asistencia respiratoria o CPAP, apneas, anomalías congénitas, entre otros, como ser convulsiones, cardiopatías congénitas, recién nacidos asfixiados, patologías quirúrgicas o neuroquirúrgicas, recién nacidos con hiperbilirrubinemia que requieran exsanguíneo transfusión. Procedimientos que no puedan realizarse en el centro. Las incubadoras de transporte deben ser livianas, de fácil acceso y con mucha visibilidad, con baterías de 12 volt en estado óptimo que permitan autonomía al menos por 2 horas. Sistema de anclaje o fijación para el recién nacido y la ambulancia. Doble pared. Contar con balones de oxígeno y aire suficiente para el doble de tiempo calculado para el transporte. En casos requeridos, un ventilador. Bolsa de reanimación con manómetro. La temperatura que se debe programar debe ser de acuerdo al peso del neonato.
36 grados a 37 grados centígrados para recién nacidos menores a 1500 gramos. De 35 grados a 36 grados centígrados para recién nacidos entre 1500 a 2500 gramos. Y de 33 grados a 34 grados centígrados para los recién nacidos mayores a 2500 gramos. Principios básicos del transporte. Cada integrante del equipo debe conocer su acción ante un traslado: médico neonatólogo o médico de guardia, enfermero a cargo del traslado o del turno afectado a dicha tarea, personal técnico, chofer, electricista. La incubadora y demás elementos deben ser revisados con ayuda de un checklist completado antes y después de cada traslado y cada vez que sea necesario. El paciente deberá salir de la institución remitente cuando esté estabilizado. La hipoxia, hipoglucemia, hipotermia y el dolor son los principales adversarios a vencer en el transporte. Antes de salir de la institución remitente, se comunicará a la institución receptora el estado actual del paciente y se solicitará criterios a seguir en el tratamiento si es necesario. Además, se le hará conocer a los padres sobre el traslado, informando el lugar a donde se deriva a su hijo y, requiriéndose, firme la autorización de traslado y de probables prácticas quirúrgicas. También se enviará a que se traslade al hospital donde se internará su bebé para que realice los trámites correspondientes. Debe contar con una carpeta de derivación de las personas. La planilla de derivación del recién nacido deberá contener un espacio donde se tomará la huella plantar del bebé delante del padre o de la madre y debiendo firmar dicha planilla, al igual que el responsable del traslado, médico y enfermeros. El equipo de transporte debe estar completo en todo momento. Estará totalmente prohibido sacar cualquier elemento del equipo de traslado para otros fines. Todas las planillas que se usan en traslados se deben archivar para luego evaluar la calidad de los traslados realizados. Función del área de enfermería antes del traslado. El enfermero debe chequear el funcionamiento de la ambulancia y de su equipamiento: incubadora, saturómetro, monitor de frecuencia cardíaca, respirador, cajas de materiales. La incubadora debe estar en funcionamiento la batería y el termómetro. Debe estar limpia. Debe poseer una bolsa de reanimación con manómetro con máscara de 3 medidas. La caja de materiales debe contener un set para intubación, un set de droga para reanimación, laringoscopio con sus 3 ramas, pilas de repuesto y focos de repuesto, set de laboratorio, materiales descartables como ser jeringas, sondas, agujas, etc. Deberá informarse con el médico de traslado sobre los detalles de la patología del paciente a trasladar y riesgos potenciales. Durante el traslado se debe controlar el estado general del paciente: temperatura, acceso venoso, permeabilidad de las vías aéreas. Se debe hacer estricto control del ingreso y el egreso. También se debe orientar a los padres del recién nacido las normas de la institución y los servicios. Se debe registrar, deben valorar al recién nacido, hacer un diagnóstico, observaciones, las acciones de enfermería que se realicen durante el
Después del traslado, ubicar al paciente en la unidad, realizar control de signos vitales, tiras reactivas con sangre y orina. Realizar pase de guardia de lo acontecido durante el transporte al enfermero que recepciona al recién nacido. Reacondicionar elementos y equipos para un nuevo traslado. Complicaciones asociadas al transporte neonatal del recién nacido. El recién nacido puede sufrir hipotermia, extubación, neumotórax, hipoxemia, pérdidas de vía central y o periféricas y alteraciones. La unidad del transporte, la incubadora, puede haber fallas de temperaturas, corte de corriente eléctrica, pérdida o corte de suministro de oxígeno y aire comprimido, desperfecto mecánico, insuficiente capacidad de la batería de los aparatos. Por eso debemos controlar detenidamente la carga de estas. Cuidados al recién nacido que requiere traslado en la termoneutralidad. La incubadora de transporte debe tener doble pared. Control a través de sensores de temperaturas. Calentar sábanas y colocarlas tibias dentro de la incubadora. El recién nacido pretérmino, usar sábanas de polietileno a fin de disminuir la pérdida de calor. Colocar gorro sobre todo si es un recién nacido pretérmino. Acceder al recién nacido por las ventanas laterales. Si se administra oxígeno, que sea húmedo y tibio. Control frecuente de la temperatura dependiendo del estado del. En la oxigenación, mantener la permeabilidad de las vías aéreas y asegurar una adecuada oxigenación a través del mantenimiento del método de oxigenación. Evaluar la oxigenación a través de un oxímetro de pulso, de la coloración de la piel y mucosa y de la mecánica respiratoria. Monitorear la administración de oxígeno y adecuar la saturación de acuerdo a la edad gestacional y la patología del recién nacido. En recién nacido pretérmino, entre un 88 a un 93%, y en un recién nacido a término, entre 90 a 94%. Si se administra oxígeno, debe recibirlo calentado y humidificado. Asegurar la duración de los balones de oxígeno. Si el traslado es por vía aérea, considerar el efecto de la altura sobre la presión barométrica. En los accesos vasculares, manejar los accesos centrales de manera estéril. Administrar la hidratación por bomba de infusión. Controlar la velocidad de infusión de la hidratación y otras drogas. Controlar la glucemia, manipular con cuidado las tubuladoras y los sitios de conexión, ser rigurosos en la fijación de los catéteres, observar los sitios de punción a fin de detectar signos de infiltración o flebitis, realizar todo tipo de administración a través de llave de 3 vías antes del traslado, registrar las. ¿Qué no se debe hacer para trasladar? Trasladar a un recién nacido descompensado. Trasladar a un recién nacido de alto riesgo sin vía central o en su defecto vías periféricas. Dejar sueros calentados y o bolsas de agua caliente dentro de la incubadora. Trasladar con oxígeno sin calentar ni humidificar y sin sonda orogástrica. Mantener habitáculos sin temperatura adecuada o con corrientes de aire. Mantener abierta la incubadora constantemente y sin bioseguridad. Manejo agresivo con aceleraciones y desaceleraciones bruscas. No utilizar bomba de infusión o guías con control de goteo en casos de inotrópicos, prostaglandinas, hidratación, etc. No tener el equipo adecuado previamente.
trasladar al recién nacido sin identificación ni resúmenes de historia clínica. Muchas gracias por su atención. Este material lo pueden leer nuevamente en la biblioteca virtual de la institución en el libro de práctica profesional.